¿El rock en español existe o solamente es una etiqueta conceptual? Hoy haremos un análisis sobre este tema, así que quédate a ver este video, no te vayas. Y es que si somos objetivos, cuando alguien menciona la palabra o la frase rock en español, solemos agrupar bandas con propuestas musicales diferentes o muy diferentes entre sí. Se suele colocar a Molotov junto a Soda Stereo, a Café Tacuba junto a Héroes del Silencio, a Maná junto a Caifanes. Y ahí es precisamente donde creo yo que surge la discusión. Porque bueno, desde una perspectiva estrictamente musical, la verdad es que muchas de estas bandas no interpretan rock tal cual o en estado puro. Ahora, con esto no estoy implicando que sean bandas que no tengan calidad o de menor calidad. Para mí simplemente hace evidencia que el término rock en español pues frecuentemente no describe un género musical en específico, sino más bien una época, quizá una escena cultural y una categoría comercial. Vámonos con el caso, por ejemplo, de Café Tacuba, que suele incorporar elementos de folk mexicano, electrónica, punk, música experimental, incluso hasta jarocho. Y luego tenemos a Molotov, que siempre me ha parecido como un Rage Against the Machine mexicano. Molotov fusiona rap, funk, metal alternativo. Y luego nos vamos con Maná, esta banda muy posereada por los metaleros. Maná en numerosas ocasiones yo creo que se aproxima más al pop rock o al soft rock comercial. Y aún así estas bandas suelen clasificarse como rock en español. Pero bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Qué creen que esté sucediendo? Yo creo que durante las décadas de los 80 y 90 en Latinoamérica, pues las disqueras, los medios de comunicación, siento que necesitaban como una manera o una forma de agrupar a las bandas influenciadas por el rock anglosajón, pero interpretando en español. Y así fue como surgió el concepto. O sea, no se trataba como un género definido con tanta precisión, era más bien como una categoría más cultural. Y quizá por ello es que diferentes bandas con distintas propuestas terminaron compartiendo los mismos escenarios, las mismas plataformas de comunicación o radiodifusoras. Pero a mí lo que me interesa en este análisis es la parte musical, la estructura musical. O sea, si lo analizamos desde la composición musical, simplemente la estructura y el lenguaje propio del rock ya lo cambia todo. Y bueno, ¿por qué? Porque una banda de rock suele compartir elementos que son perfectamente identificables. Estamos hablando o hablaríamos de guitarras predominantes, de baterías basadas en grooves más rockeros, riffs, estructuras verso-coro heredadas del hard rock, del blues, distorsión, power chords y cierta actitud dinámica e interpretativa. Y hablando de ese sentido, pues podríamos afirmar que quizá bandas como Soda Stereo, Héroes del Silencio, El Tri, incluso Caifanes en gran parte de su trayectoria, pues se encuentran mucho más cercanos al rock estrictamente hablando, ¿no? Mientras otras propuestas siento que van más pegadas al rock alternativo, al new wave, al art rock, funk rock, folk experimental o incluso al pop, pero con la estética, ¿no?, del rock. Y bueno, aquí surge la controversia, ¿no? Muchos que son seguidores del llamado rock en español, en realidad no es que escuchen rock en el sentido tradicional del término, más bien escuchan música alternativa latinoamericana que, bueno, heredó parte de la estética y la influencia del rock. Porque la verdad es que si aplicáramos el mismo nivel de purismo que existe en géneros como el metal, la neta es que muchas bandas quedarían fuera inmediatamente. Sería lo equivalente a considerar metal cualquier propuesta musical únicamente porque tiene guitarras eléctricas. Y siento más bien que el problema es que en Latinoamérica el término rock acabó adquiriendo como una amplitud excesiva, necesariamente sin serlo, ¿no? Y tan amplia que en ocasiones siento que pierde esa precisión conceptual. Pero bueno, sin embargo, bueno, esa misma diversidad fue precisamente lo que convirtió al movimiento en algo tan relevante. Porque si hablamos de el rock en español, pues no fue nunca un género completamente puro. Fue más bien, como les mencioné anteriormente, una identidad cultural. Quizá una generación que buscó apropiarse del lenguaje del rock y pues reinterpretarlo desde una perspectiva latinoamericana. Y quizá por eso sigue generando debate en algunas personas el día de hoy. Ahora,
fuera de la pregunta, ¿esto es o no es rock? Les hago otra. ¿Qué tanto puede alejarse una banda de rock antes de dejar de ser rock? Los leo en los comentarios.